Quiero saludar a las autoridades de la universidad que nos acompañan, especialmente a nuestra decana de la Facultad de Ciencias Administrativas y directora de la Escuela de Relaciones Industriales, la doctora Yané Hernández, así como también a nuestro invitado especial, licenciado Purro Sillón, y a los directores de la Cátedra Libre, que tiene su sede en la Universidad Rafael Belloso Chacín, y que constantemente durante el año y en años anteriores también hemos venido realizando este tipo de actividades. Próximamente vamos a tener un congreso que lo vamos a organizar conjuntamente con la escuela y con otras universidades, de los cuales más adelante le ampliaremos. Me permito presentar a nuestro ponente de lujo, de verdad que es de lujo, es oriundo de Maracaibo, pero ha tenido su formación a nivel de Caracas y de los otros países de América Latina en todo lo que significa la gestión o la administración de la gestión de recursos humanos o capital humano. Se ha trasladado a su ciudad natal en el día de hoy para hablarnos en relación a las nuevas tendencias mundiales en la gestión de personas en las organizaciones. Ya, como lo dije, es oriundo de Maracaibo y formado en otros países de América Latina y de España. Es licenciado en Educación, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Hizo el componente del programa avanzado de gerencia en el IESA. Tiene 33 años de experiencia en todas las prácticas de gestión humana. Ha sido presidente de la Asociación Venezolana de Gestión Humana, así como de la Federación Interamericana de Asociaciones de Gestión Humana, del cual en su disertación nos va a hablar de lo que significan estas redes y para los cuales también quisiéramos la incorporación entusiasta de todos ustedes. Es profesor en temas de organización y capital humano en el Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia. Es asesor en temas de estrategia, organización y capital humano de empresas en Venezuela y del exterior. Y nos ha manifestado que viene muy crítico, va a hacer señalamientos contundentes en relación a lo que ha visto aquí en el Zulia y por supuesto en un tono más bien de asesoramiento y de acompañamiento en todo un proceso de revisión de nuestra pensa de estudio, viene pues a prestarnos su colaboración. Bueno, adelante Paul, bienvenido a tu tierra. Todavía no me he comido los pastelitos ni las mandocas, pero espero, de rigor, uno cuando viene aquí tiene que comer pastelito y mandoca. Eso no se consigue, como los de aquí no se consiguen fuera de aquí. Déjenme decirle que el doctor Jesús Socorro fue el primer venezolano que llegó a ser gerente de relaciones industriales, una de las transnacionales de esa época, en ese momento la Creola. Primer venezolano que llegó a ocupar esa posición. Many years ago, ¿no? Entonces, no es lo que yo he visto aquí en Urbe. Adinora, por supuesto, lo asume así, pero como yo he tenido la dicha y la fortuna de combinar una carrera gerencial con una carrera gremial, pues he visto y he tenido la oportunidad de viajar por todo. Yo conozco todos los países de Latinoamérica, he estado en todas las asociaciones de gestión humana de Latinoamérica, que son 15. He estado en muchísimas universidades de Latinoamérica donde se da la carrera de recursos humanos, relaciones industriales, y les puedo decir que básicamente el problema, porque ya se está convirtiendo en un problema, sigue siendo el mismo. Estamos proyectando una forma de concebir la carrera en base a una serie de paradigmas y de modelos que ya han perdido casi en su totalidad la vigencia. Y es urgente que se reformule el pensa de estudios del profesional de gestión humana. Vamos a quedarnos con ese concepto de gestión humana. No podemos seguir hablando de relaciones industriales, no podemos seguir hablando de recursos humanos y vamos a tratar de explicar por qué. Pero si vamos a hacer el cambio a gestión humana, a gestión del talento o del capital humano, o el concepto o la denominación que en definitiva le vayamos a dar a esto, no puede ser un cambio cosmético. Tiene que ser un cambio de fondo. Y la idea es que hablemos sobre lo que hay en el fondo, no importa cómo después lo terminemos denominando. Que es mi intención tratar de pasar una idea. Yo traigo una presentación muy extensa. Yo soy un apasionado del tema. Anoche estuve en el posgrado de Recursos Humanos en la Universidad Central y me quedé corto y entonces tuve que dar carrera al final con la presentación
porque es que el tema es complejo. Hay que analizarlo desde muchas visiones, porque hoy en día, por ejemplo, el profesional de gestión humana tiene que ser un profesional con una altísima sensibilidad social. Pero no por lo que nos estén diciendo o por lo que esté ocurriendo, es que el mundo tiene tantos problemas sociales que las organizaciones no pueden seguir pensando que su único objetivo es crear fuentes de trabajo y que el gobierno resuelva los problemas sociales. Es imposible. Tenemos que crear un pacto global. De hecho, el Global Compact, el Pacto Global de las Naciones Unidas, fue creado con esa finalidad, convertir a la empresa privada en el mayor promotor de felicidad y de desarrollo social. Pero eso implica que tenemos que cambiarle la mentalidad al empresario. Y en ese papel, en esa lucha, el profesional de gestión humana debería ser uno de los principales abanderados. Estamos hablando de que a partir de esta década los nativos digitales van a tomar el control de las empresas. ¿Sabe a qué se le llama los nativos digitales, no? A todas las personas que nacieron desde 1990 para acá, es decir, que están cumpliendo 21 años, que probablemente son muchos de los que están aquí, que están egresando de una universidad y van a asumir responsabilidades en las empresas, y que esa gente nació en un mundo totalmente dominado por la tecnología. O sea, mi hijo que tiene 11 años no concibe cómo nosotros pudimos haber vivido sin PlayStation, sin iPod, ¿sí? No concibe, no se imaginan eso, ¿verdad? ¿Qué podrá decir Jesús sobre eso? Entonces, nosotros no podemos seguir proyectando el pasado pensando que las organizaciones van a seguir siendo exactamente iguales, porque de hecho ya no son iguales. Eso nos lleva a otra reflexión también, y lo decía anoche en la universidad, en la central. Nosotros hemos copiado casi todos los esquemas gerenciales que practicamos a nivel global. O sea, las grandes corporaciones americanas, europeas y más recientemente las grandes corporaciones asiáticas son las que han creado los distintos modelos gerenciales que el resto del mundo ha adoptado o ha copiado. Y hay una diferencia entre adoptar y simplemente copiar. ¿Sí? Salvo el honroso caso de las relaciones laborales, que Venezuela sí ha generado principios y cultura propia y tecnología propia en materia de relaciones laborales, y por eso el fuerte anclaje al principio con relaciones industriales. Nosotros todo lo demás lo adoptamos de las transnacionales que vinieron a Venezuela y que nos exportaron muchos de los ejecutivos de esas transnacionales fueron los primeros profesores de las carreras de relaciones industriales, de las carreras de administración, y obviamente lo que hacían eran compartir y proyectar los modelos que ellos veían en sus organizaciones. ¿Okay? Adelante. El mensaje que yo quiero transmitir con esto es que nosotros deberíamos detenernos, y en la presentación nos dijeron acá que la cátedra debería ser un centro de reflexión, y llamo a la atención en ese sentido de que nos cuidemos de que la cátedra no se convierta en un adendum de la Escuela de Relaciones Industriales, sino que realmente la cátedra sea el foro, el faro, la institución que esté oteando, que esté proyectándose, que esté haciendo prospectiva y que sea capaz de decirle a la universidad cómo anticiparse y cómo realmente entonces poder formar profesionales que salgan con esa visión de lo que va a acontecer. Profesionales con una altísima visión social, profesionales con una altísima formación tecnológica. Las redes sociales están cambiando el mundo empresarial de una manera brutal. El 30% de las personas ya se están reclutando por una herramienta por una red que se llama LinkedIn. Tengo amigos que fueron headhunters que están desempleados. Okay, porque estas redes sociales, usted pone su currículum allí y ya. Bueno, hasta estas empresas como Boomerang y estas empresas están pasando problemas.
¿Okay? Y una empresa como Boomerang se creó en el año 2000. O sea que parece que su ciclo de vida como que o se reinventa o muere. O sea que ese es el otro tema. Los ciclos económicos se están haciendo tan violentos y eso obliga a que los modelos gerenciales también tengan que adaptarse con muchísima más rapidez. Con el agravante, quiero abrir un paréntesis aquí, porque eso estaba preparando mi discurso y me salté eso. Yo todo lo que estoy diciendo aquí lo estoy diciendo a título personal, ¿ok? Con base en mi experiencia y en las oportunidades que Dios me ha dado de poder conocer este mundo con cierta suficiencia, ¿ok? No tanto desde el punto de vista gerencial como tal, sino de haber conocido el pensamiento gerencial en el área de talento que vive en las empresas latinoamericanas, ¿ok? Con el agravante, decía, de que muchas veces la persona que más se resiste al cambio en las organizaciones es el profesional de gestión humana. Porque se supone que el profesional de gestión humana es el abanderado de la cultura, es el protector de la cultura, ¿sí? Pero eso tiene el riesgo de que, ¿verdad?, lo convierta en una persona que entonces cuando hay que cambiar, se resiste al cambio, por razones que probablemente ustedes deben conocer porque lo debieron haber estudiado. Si nosotros queremos construir sobre esa idea, entonces podríamos decir que una de las principales herramientas, que una de las principales competencias que se le deberían entrenar, que uno de los principales campos que debería un profesional de gestión humana dominar es el de la gerencia y la gestión del cambio, en su más amplio concepto. El fenómeno psicológico del cambio en las organizaciones. Ese debería ser un área de especialización. Porque eso es lo que hoy en día, y lo vamos a ver en unas encuestas que traigo ahí, es lo que los ejecutivos esperan del profesional del área, que me ayude a manejar ese entorno que cada vez está más pata para arriba. Entonces uno no se puede convertir en el abanderado de la resistencia al cambio, porque uno se convierte entonces en el enemigo indirecto que tiene, uno se le convierte en un problema entonces a la organización. ¿Me estoy comunicando? Ideas como esa. Entonces, yo traigo un material, se lo voy a dejar a la cátedra y a la profesora Dinora, la presentación, para que el que la quiera tener, hoy en día el conocimiento, ¿verdad? Pero más que trabajar específicamente con las imágenes, quiero hacer reflexiones sobre algunos de los mensajes y en algunos temas sí nos detendremos específicamente. Bueno, Antonio dijo en una de sus palabras de introducción que, bueno, ya nosotros nos habíamos dejado de ser una oficina burocrática y deberíamos tener ahora un rol. No hay nada más estratégico en una empresa que manejar gente. Lo más estratégico, lo más importante que hay en una empresa es el manejo de la gente. Por lo tanto, nosotros somos las personas más importantes de una organización. No el gerente de operaciones, no el director de tecnología. Eso tiene dos desafíos. El primero es que nos los tenemos que creer, ¿sí? O sea, tenemos que montarnos en ese paradigma. Y el segundo desafío es que tenemos que convencer a la gerencia de que eso es así. De que no estamos hablando de recursos humanos, ni de relaciones, ni de pico y pala, ni de trabajito de oficina repetitivo, ni el fastidio del DNA, no. Tenemos que demostrarle a la gerencia que estamos hablando de un tema de negocio. Es muy común escuchar hoy en día que, bueno, el profesional de gestión humana debe ser el socio estratégico del negocio. Bueno, pero lo primero que hay que hacer entonces es que uno tiene que entender el negocio. Y uno tiene que creerse que uno es lo más importante. ¿Sí? ¿Sí? Tenemos que creernos eso. Pero después tenemos que convencer a la gerencia de eso para que nos abran la puerta. Entonces, yo he desarrollado un discurso muy sencillo, no muy elaborado. Cuando usted, o sea,
Pregúntense o pregúntenle a cualquier empresario qué pasa en su empresa si la gente no va a trabajar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si la gente no va? ¿Qué pasa en la empresa si la gente no va a trabajar mañana? ¿Qué pasa? Es una sola palabra, ¿qué pasa? Si la gente no va a trabajar, ¿qué pasa? Nada. Si la gente no va a trabajar, no pasa nada. ¿Verdad que no pasa nada? No pasa nada, las computadoras están allí, el dinero está en el banco, los inventarios están en el almacén, los clientes están ahí disponibles, pero si la gente no va, no pasa nada. Eso no es entonces la demostración más evidente de que el tema clave aquí es la gente. Ahora, todas las organizaciones necesitan gente. Entonces el que lo haga mejor es el que tiene la ventaja. Liderar gente. Tengo una amiga con la que a veces comparto actividades de este tipo que dice, hay empresas que tienen trabajadores y hay empresas que tienen personas. La gente se ríe, pero hay una diferencia bien importante allí. Y las empresas exitosas son las que tienen personas, no trabajadores. Ahora uno va a la organización y entonces las empresas ya no hablan de trabajadores, sino hablan de colaboradores, hablan de aliados, hablan de socios, y el lenguaje es el primer ordenador cultural, y eso está bien, pero después tiene que haber una congruencia entre lo que pasa adentro con ese discurso, porque si no se genera escepticismo. Cuando uno va a las empresas, ¿no? Y uno entra, entonces está la recepcionista, tú sabes, masticando chicle con la lima, y atrás un cuadro que dice, en esta empresa nuestro capital humano es lo más importante. ¿No? Y yo me imagino que esa señora cada vez que se levanta y ve eso se ríe, ¿no? Porque le pagan salario mínimo, la tratan mal, la gritan, no sé qué cosa y tal. ¿Se entiende el punto? Por eso que no podemos decir, bueno, sí está bien, Paula, ahora nos vamos a llamar capital humano. No. Tiene que haber una congruencia en el cambio. Tiene que haber un cambio profundo en la concepción y en lo que se debe hacer. Y después lo llamamos como querramos, ¿sí? Pero yo conozco muchas empresas que ahora se dicen capital humano y no sé qué cosas, y uno va y están haciendo exactamente lo mismo. Es gato pardiano la cosa. Entonces, ¿verdad que está fácil? ¿Por qué es estratégico? Bueno, díganle a la gente que no venga, ¿no? Pero que no hagan como el chiste de los joviteros, ¿no? Cuando Pequibén iba a construir la autopista esta aquí de los puertos, le dijeron, trata de contratar la mayor cantidad de mano de obra posible de la región, y contrataron un montón de joviteros, ¿no? Y una tarde terminaron de poner la grava y de pasar la máquina y de compactar, y el capataz llama a todos los obreros y dice, mañana vamos a faltar. Y al día siguiente no fue nadie. El capital humano es el capital humano, ¿dónde está el pointer aquí? Acá. Es el elemento decisivo para que una empresa cumpla sus objetivos estratégicos, según esta consultora internacional Mercer Consulting. La compañía especializada en asesoría financiera estima que entre el 60 y el 70% de las organizaciones a nivel mundial no logran sus objetivos operativos, estratégicos y financieros por no tomar en cuenta el nuevo rol que en estos tiempos juega el factor humano. Y ahí no están diciendo el nuevo rol de la gerencia no. Están hablando del tema de gente. Bueno, yo construyo este viaje con un concepto de psicología que se llama la gestal, ¿ok? Yo voy creando ideas para que después ustedes vayan clac, 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 clac. Entonces, ¿de dónde venimos? Bueno, de que el tema de gente es un tema estratégico. Entonces no puede ser una responsabilidad solamente del gerente de capital humano. El tema de gente es una responsabilidad de toda la gerencia. Y ese es uno de los paradigmas más profundos que hay que cambiar. El tema de gente es un tema de toda la gerencia, y el gerente o el coordinador o el director de capital humano juega un rol allí. Cada vez más de asesor, de consultor interno, de arquitecto de la cultura, de promotor del clima.
Pero quien tiene que manejar su gente es su líder natural, que es cada uno de sus supervisores. Entonces, a esos señores también hay que entrenarlos en estos conceptos, en estas herramientas. Y no hay que tener miedo de que vamos a perder poder o vamos a perder espacio porque estamos enseñando a la gerencia a hacer las cosas que nos dijeron en Urbe. Porque eso denota inseguridad. ¿Sí? Pero uno tiene que saber buscar cuál es su espacio y ganarse su espacio dentro de la empresa. Para que la gerencia perciba que uno agrega valor y que uno de verdad es un socio estratégico. Y no un mero gerente, bueno, un mal necesario, como a veces yo he escuchado que le dicen de que como está la ley del trabajo y el rollo del seguro, tiene que haber alguien que se encargue de eso, y qué bueno que están los de recursos humanos ahí, ¿no? Y bueno, todos sabemos que el tema de gente es un tema costoso, ¿sí? Por muy liviano, por muy light que sea la organización, siempre el tema de nómina, el tema del impacto de los costos asociados a tener gente en una empresa, tiene una presencia importante, un factor importante en el balance. Y bueno, hay que hacer entonces que ese dinero que está allí, además de estarlo mirando, que haya un retorno hasta donde sea posible. Y el problema es que los retornos que entrega la gente son casi siempre de carácter intangible. Y vamos a hablar muchísimo de eso. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el reto para la cátedra? Yo invito a que la cátedra se convierta entonces realmente en la primera... Yo invito a que la cátedra se proponga firmemente convertir a la actual escuela de Relaciones Industriales en la primera escuela que dé un giro cuántico en esta materia y que realmente se convierta en el ejemplo a seguir del resto de las universidades de este país. Ahí dejo eso. ¿Okay? Y en lo que pueda ayudar estoy totalmente a la orden. Porque es urgente, es necesario. ¿Por qué? Porque además nosotros ya no podemos seguir viendo al mundo en el espacio de nuestras empresas. Nosotros tenemos que ser ciudadanos globales, porque de hecho somos ciudadanos globales. La tecnología nos permite estar en tiempo real conectados con todo el mundo. Por eso que a esta época se le llama la era del conocimiento o la sociedad del conocimiento, porque el obrero llega a su casa, se sienta en la computadora y se mete en Google, en Facebook, y es una persona que será un obrero, pero esa es una persona que tiene un spam, tiene un conocimiento y una formación, ¿okay?, muy distinta a lo que fueron los obreros de la época en que nos tocó a nosotros. Y eso no es ni bueno ni malo, es los signos de los tiempos. ¿Sí? Uno oye las conversaciones, yo oigo las conversaciones de mi hijo de 11 años y me persino y le digo a mi esposa, bueno, ojalá y el trabajo que hemos hecho en formación de valores rinda su desafío. Pero ¿quién se pone a controlar muchachos hoy en día? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con los hijos? Ganarse la confianza, no queda más nada. Eso de que le aplicaban a uno, ¿verdad? Que a las 9 de la noche, si no te quito la llave. No, güey, porque además ahora no tienen que salir. Sentados en la computadora, pueden hacer una excursión por el Museo del Louvre en 3D, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Ah? Entonces, es otra gente la que viene a las empresas. Cuando nosotros empezamos a trabajar, uno llegaba a las organizaciones pensando en hacer carrera de por vida. Y cuando yo llegué a trabajar, lo primero que pregunté era por el plan de jubilación. Claro, porque yo pensaba quedarme ahí 30 años y jubilarme. Hoy en día, ¿cuál de ustedes está pensando llegar a la empresa a preguntar por un plan de jubilación? Sí, más bien hoy en día lo que se estimula y lo que se fomenta es que las personas tengan varias y muchas experiencias organizacionales. Antes, cuando yo fui supervisor de empleo, el que tenía muchos trabajos era un brincón y ese no era recomendable. Era una persona inestable. Resulta que ahora es al revés. Ahora el que tiene una sola experiencia dice, ah, no, ese es monotemático, ese no me sirve porque ese ve el mundo cuadrado y no lo va... Las cosas cambian, ¿sí? Pero ustedes cuando vieron selección vieron esas cosas, ¿no? Entonces, yo no necesito buscar gente estable, yo necesito buscar gente empleable.
Y resulta que las competencias obsolecen. Si uno no se actualiza, uno se queda con un montón de cosas que ya no sirven. Hay que mantenerse empleable. Entonces la estabilidad ya no va a depender de un contrato y de la inamovilidad. Eso todo es temporal y es relativo. La permanencia en un empleo o la permanencia va a depender de que usted sea empleable, es decir, que sea contratable por las competencias que usted sabe manejar. Decía que las empresas y que nosotros no nos podemos ver ya solamente en el mundo de nuestras organizaciones, porque nosotros vamos a un mercado global, eso es indetenible. Nosotros vamos a ir a UNASUR o a lo que sea, pero nosotros vamos a ir a un mercado abierto en donde las reglas del juego empresariales van a cambiar drásticamente y nosotros vamos a tener que jugar un rol ahí, y de eso también vamos a hablar, y esos son temas que se tienen que hablar en la carrera, de esos escenarios económicos. ¿Okay? José Luis Cordeiro, este es un famoso investigador venezolano. Él dice: la etimología latina del vocabulario educación, educere, educare, tiene raíces que derivan de fenómenos humanos como obtener lo mejor de la gente, desarrollar la sabiduría interna, alimentar, criar, formar, embellecer, hacer crecer a otro. La educación es el eje de la vida. De hecho, según muchos, vivimos todo el tiempo aprendiendo, educándonos, ¿sí? Entonces, necesitamos profesionales de gestión humana que vean el mundo desde esa concepción. El doctor Ramón Mayorga, exdirector del BID y que tuvimos en alguna oportunidad por acá, nos decía: los recursos naturales y la mano de obra barata no son los principales determinantes de la productividad y la competitividad, sino el conocimiento y la capacidad tecnológica. El mundo del futuro será de los que saben y sobre todo de los que saben hacer. Yo tengo un hijo que es chef, empezó estudiando relaciones industriales en la Católica y yo le dije: estás loco porque tú no consultaste conmigo. ¿Cómo te vas a meter tú ya eso? ¿Eh? Y bueno, no le gustó, le dije: métete a chef. Hace como 15 años que estaba empezando el boom, porque además como él, por el hecho de que la mamá también trabajaba y yo trabajaba, siempre llegaba, él se hacía su comida solo y sabía cocinar bien, se metió chef, se metió a estudiar eso y hoy en día es chef. Mi hijo no se va a morir de hambre nunca. No solamente porque se prepare la comida, no quise decir eso, sino porque él sabe hacer algo que es necesario, es competente. Cuando uno se gradúa, llega a las empresas y le hacen un programa de inducción y lo ponen como aprendiz. Porque es que el título, salvo muy contadas profesiones como la ingeniería, la medicina, no da garantía de nada. Y esa es otra reflexión importante, porque yo recuerdo que yo estudié muchas cosas muy interesantes, pero que yo nunca he usado en mi vida. Los chilenos están cambiando todo ese mapa. Ellos están creando un eje de formación basado fundamentalmente en competencias. Aquí hay personas que conocen de cerca esa experiencia. Nosotros la fuimos a ver hace como 3, 4 años. Y los chilenos dijeron: nosotros solamente vamos a educar o vamos a destinar recursos de nuestras universidades para las profesiones que tienen mercado aquí en Chile. O sea, si nosotros no sabemos hacer edificios, entonces aquí nadie estudiará arquitectura. El que quiera estudiar arquitectura, bueno, que se vaya a Francia o a donde sea y estudie arquitectura. Nosotros vamos a meter aquí en turismo, en la industria del vino, ¿me expliqué? O sea, ellos están educando a su gente para que sean empleables. Los Estados Unidos, ustedes saben que uno de los problemas de la globalización es que buscando la competitividad, las grandes corporaciones americanas y europeas pusieron todas sus fábricas en China, en Japón, en India, y es conocido que pagaban salarios. Hay un famoso caso de Nike, ¿verdad? Que les tumbó la imagen terriblemente porque, bueno, fabrican las zapatillas allá en la India, pero a una persona que le pagan $15 al mes, una cosa así, prácticamente esclavitud en el siglo XXI.
pero Obama dijo en su discurso de toma de posesión que nosotros hemos cerrado las fábricas aquí adentro para ir a abrir puestos de trabajo en otros países. Eso se acabó. Yo me voy a traer todos esos puestos de trabajo para Estados Unidos, para que Estados Unidos vuelva a ser la gran potencia industrial que fue en los años 60. Vamos a ver si él puede hacer eso, porque ahí lo que está en juego son unos intereses económicos muy grandes, pero la apuesta es que no es por un tema de productividad solamente, es por un tema de desarrollo económico y social. Por eso que los países tienen que cambiar la visión. Y esas cosas se deben estudiar en la profesión. Nuevas tendencias económicas, problemas sociales que terminan afectando el mundo empresarial. Para que el egresado tenga una visión mucho más redonda, mucho más global. ¿Sí? Y no solamente las disciplinas, las herramientas que son importantes. O sea, nosotros no estamos en las empresas para reclutar, desarrollar. Nosotros no podemos pensar en eso porque si no, no estamos aceptando la ecuación número 1. Nosotros estamos en la empresa para ayudar a la empresa a desarrollar capacidades a través de, entre otras cosas, selección, desarrollo. ¿Me expliqué? O sea, cuando a ustedes le preguntan, ¿cuál es tu trabajo en esta empresa? Ayudar a la empresa a desarrollar capacidades, ayudar a su empresa a que cumpla con sus objetivos. Sí, pero ¿qué hace? Ah, bueno, yo hago esto y esto y esto. Dos respuestas, dos enfoques desde dos visiones distintas. La primera es una visión estratégica. La segunda ya yo me estoy ubicando que yo lo que soy es un hacedor de cosas allá adentro. Muchas veces considerada por los empresarios como males necesarios. ¿Por qué? Bueno, producto de esa visión miope que también ellos tienen, que le dan en las carreras y en los MBA, de que ellos solamente están ahí para hacer que la empresa produzca real. ¿Sí? Visión que está cambiando acelerada y radicalmente. Con eso lo que quiero decir es que los gerentes que nosotros tenemos, incluidos nosotros, pensamos de acuerdo al paradigma económico del momento. El mundo gerencial, el mundo empresarial como lo conocemos nosotros tendrá apenas quizás 400 años, nació con la revolución industrial. Y estos son temas que se deben conversar también en la primera parte, pienso, de la carrera, para que el profesional tenga un acervo de dónde vienen estas prácticas. ¿Por qué la gerencia es así? ¿Por qué los gerentes se portan de esa manera? ¿Por qué hablamos de recursos humanos? Recursos humanos viene de un concepto administrativo y contable. Todo lo que es personal está en el gasto, al igual que los gastos de los demás recursos. ¿Sí? Entonces hay recursos tecnológicos, recursos financieros y recursos humanos. Pero resulta que eso está cambiando drásticamente y hay una razón de fondo. Los recursos tecnológicos no tienen sentimiento. Las computadoras no sienten emociones. Yo no he visto todavía una laptop resistiéndose a que le cambien el sistema operativo. Gracias a Dios todavía no. ¿Okay? Pero yo sí yo he visto a gente somatizar, enfermarse con 40 de fiebre porque le anunciaron que le van a cambiar el puesto de trabajo. Entonces la gente es un recurso muy distinto al resto de los recursos. De hecho, la gente no es ningún recurso, la gente potencia los recursos. ¿Se acuerdan? Que no vaya la gente a ver qué pasa. Por muy último modelo que sea la computadora, por mucho real que haya en el banco, si no está la gente ahí que haga la diferencia, ahí no pasa nada. Entonces la gente no puede ser un recurso, entonces nosotros no podemos seguir reforzando la conducta y llamando a nuestros profesionales de recursos humanos. Menos de relaciones industriales, que es un subsistema. Es decir, la disciplina evolucionó, pero nos quedamos anclados en la génesis, que fue el tema del manejo de los sindicatos y todo el tema laboral, sobre todo en el caso venezolano. Entonces ahora tenemos organizaciones en donde están viviendo elementos de la era industrial, pero estamos fundamentalmente concentrados en la sociedad del conocimiento y estamos evolucionando a eso que se está llamando la sociedad de la conciencia, el tema de las empresas verdes, todo el tema de la sustentabilidad, todo el tema de la unión de civilizaciones, de la unión de religiones. O sea, todos esos son mega procesos que van a terminar convergiendo en cómo funcionan las empresas. Lo que pasa es que esos son movimientos sociales
Y los movimientos sociales son como los movimientos de un glaciar. ¿Saben lo que es un glaciar? Que un glaciar se mueve 7 milímetros al año, ¿no? Pero lo que está por delante lo pulveriza. Es decir, los movimientos sociales son así de lentos, pero se llevan por delante todo, transforman. De hecho, esa es la perolata que carga Emeterio Gómez hace como 3 años, 4 años, de que estamos en un tercer cambio generacional, cíclico, mundial, donde hay una pérdida total de vigencia de todos los modelos, porque hay un surgimiento de una nueva sociedad, y el problema es que sabemos lo que está muriendo, pero no sabemos qué es lo que está naciendo, y por eso es que estamos en caos. Hemos perdido referencia, no creemos en nada, no encontramos respuestas en lo político, en lo económico, en lo social, ¿okay? La crisis de los partidos tiene que ver con eso. El principal fenómeno que se da de esta convergencia de cambio de modelos es el tema de lo que llaman la convergencia de 4 generaciones. O sea, están las personas de la generación nuestra. Yo te meto por las canas, Hilda. ¿Verdad? Que nosotros no sabíamos. Yo vine a conocer la primera computadora, una HP Casio, cuando yo tenía 14 años en el liceo. En el Udón Pérez, no, estaba ahí en 18 de octubre. ¿Todavía está? Pero mi hijo nació con un iPod, con un iPhone, con internet. Y de hecho, yo le digo a mi esposa, a mí sí me hubiera gustado tener una mamá como tú. Toda la tarde, mi hijo, vamos a hacer la tarea, y se sientan en la computadora y el copy-paste y bajan la tarea del Google y no sé qué cosa. Y ahora hay centros de páginas web para hacer tareas. CanTV tiene una. ¿Okay? Entonces, estamos hablando de... Bueno, esa gente vive toda metida en las organizaciones. ¿Okay? Por eso que la gerencia, sobre todo la gerencia veterana, la gerencia ya de avanzada edad, la gerencia que está a punto de jubilarse, le cuesta entender la forma de pensar de los profesionales que están llegando a las empresas. Bueno, porque es que son otros seres humanos totalmente distintos. Entonces nosotros no podemos estar educando gerentes para enfrentar esa situación con un esquema. Les dije que les voy a dejar la presentación, ¿sí? No, por razones de tiempo no me puedo detener a desarrollar todo el detalle. El otro tema es la diversidad. Y es un tema muy americano y muy europeo, pero que pronto llegará aquí, cuando nosotros realmente nos integremos en UNASUR, que UNASUR pretende ser algo así como la Unión Europea, ¿verdad? Donde usted se puede desplazar por cualquier país del continente, ¿verdad? Y puede estudiar primer año de ingeniería en España y terminar la carrera en una universidad en Polonia. Se supone que ese fenómeno va a ocurrir exactamente aquí también. Entonces aquí vendrán los peruanos, nosotros iremos para Chile, vendrán los colombianos, nosotros iremos para Brasil. Entonces, ya ahí no estamos hablando del maracuchito, del andino, estamos hablando de que tengo en la empresa brasileños, colombianos, peruanos. Teóricamente eso es lo que va a ocurrir, y eso plantea unos retos importantes también a las empresas. El tema de la tecnología, no me voy a detener mucho aquí, ya hemos hablado de eso. Definitivamente la tecnología está transformando la humanidad. ¿Por qué? Bueno, por la velocidad. El paradigma del automóvil tomó casi un siglo para desarrollarse completamente. ¿Okay? El del teléfono, el de la electricidad, pero el fenómeno de Internet. ¿Okay? La mayoría de las empresas tecnológicas no tienen más de 10 años. ¿Okay? Y muchas de ellas ya están en peligros de desaparecer si no se reinventan. Twitter, que es la última gran revolución, tiene apenas 5 años. No han podido hacer un plan de negocio porque cada vez que se sientan a pensar qué van a hacer con la empresa, el entorno les cambia el modelo de negocio. ¿Okay? Entonces ellos están aprendiendo a desarrollar otra forma de planificar, no desde adentro, sino desde afuera. Google es una empresa que tiene el modelo de organización más loco del mundo. Tienen hasta un McDonald's adentro de una de sus instalaciones. ¿Ustedes saben cómo ellos llegaron al diseñar esa organización? Ese es un cuento muy famoso. El consultor no fue a la reunión. Y ese cuento lo echa uno de los fundadores. Dice, ¿por qué ustedes tienen esa estructura loca así? Bueno, porque cuando nosotros estábamos ahí esperando al consultor para que nos dijera, mira, tenemos esta idea de cómo nos deberíamos organizar, el consultor no fue.
El mensaje que nos está dando es que si hubiera ido el consultor, le hubiera dicho un organigrama, un departamento, una cosa, tal y qué sé yo, y a lo mejor esa empresa entonces no tendría esa capacidad de innovar y esa capacidad de hacer. ¿Okay? Aquí vino una consultora argentina hace como 3 años y le dijo, había un grupo así más o menos de tamaño, y le dijo, ¿cuántas empresas hay aquí? Como 30. ¿Y de cuántos sectores? Como 15 sectores. Por favor, dibujen todos el organigrama. Y lo mostraron. Casi todos los organigramas eran exactamente iguales, porque eso es un paradigma. ¿Sí? Y ella preguntó, bueno, y si ustedes compiten en mercados distintos, con productos distintos, ¿cómo es que todos se organizan de la misma manera? En Estados Unidos, una empresa dice, voy a reinventar mi modelo de negocio y mañana, al día siguiente, tira para la calle 7,000 personas y cambia toda el modelo. No estoy diciendo que eso es lo que deberíamos aspirar, lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos hándicap a nivel de Latinoamérica por la fuerte legislación laboral que tenemos. Los contratos colectivos, los tabuladores se convierten en camisas de fuerza, porque esas fueron formas de organización que vienen de la era industrial, pero que cada vez pierden más vigencia, porque ya no se puede hablar en la sociedad del conocimiento de a trabajo igual, salario igual. Tú no puedes agarrar y decir a pensamiento igual, salario igual.